de 5.000 que se vendían al mes siguiente, al 10 del 2. Y ahí se producía una diferencia de cambio. En el ejercicio que yo les di el martes, perdón, al cierre, fíjense la flechita de esa diferencia de cambio, parece le hice las flechas para que las continúen y no se pierdan. Al cierre se reexpresa esa diferencia de cambio de 15.000 por el coeficiente 1,04, porque decíamos que la fecha de origen de esa diferencia de cambio era del mes de febrero. Y se reexpresaba y se determinaba un RECPAM de 600 pesos. Pues bien, la verdad de la milanesa y la modificación de esta reexpresión es la siguiente. Fíjense en el cuadro que tengo acá al lado. Uy. En el cuadro que tengo acá al lado, le voy a explicar, en primer lugar, el porqué de la diferencia y después le voy a mostrar la diferencia en cuanto a la reexpresión. El porqué de la diferencia es que, sin darnos cuenta, el que les habla reexpresó un resultado que provenía de un precio de venta y de un costo que estaban vendidos a monedas de distinto poder adquisitivo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la compra de los dólares fue realizada en enero del X3. Mientras, en enero del X3 a 315.000 pesos. Mientras que la venta fue realizada en febrero del X3 a una moneda de poder adquisitivo distinta, producto de la inflación. Entonces, yo no puedo, si tengo dos momentos distintos entre el precio de venta y el costo de adquisición del dólar, o fecha de origen de la adquisición de los dólares, yo no puedo agarrar esa diferencia de cambio y reexpresar, porque esta diferencia de cambio es una mezcla de naranjas y manzanas. Es una mezcla de dos monedas de distinto poder adquisitivo. ¿Qué es lo que debo hacer? Justamente, debo, por un lado, reexpresar el precio de venta de esos dólares, de los 5.000 dólares, reexpresarlo por el coeficiente que va desde febrero, que era 1,04, hasta mayo del X3. Reexpreso el valor de origen, 300.000, por el coeficiente 1,04, me da un valor de origen reexpresado de 312.000. Y ahí cualquiera puede decir, bueno, y ahí saco el RECPAM. No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reexpresar el costo. El costo que es de 315.000, pero fecha de origen de la adquisición de los dólares es enero. Por lo tanto, el coeficiente es 1,05. Por lo que el valor de origen reexpresado es 330.750. Así como calculo la diferencia de cambio comparado en el valor de origen 15.000, hago lo mismo con el valor de origen reexpresado. Y estos dos conceptos, sí señores, ahora sí tienen o están expresados en moneda de un mismo poder adquisitivo, que es la moneda de cierre. Entonces, si yo resto el valor de origen
precio de venta le resto el costo, resulta que la diferencia de cambio, resultado negativo de 15.000, de 15.600, que era lo que yo calculaba de acuerdo a la metodología anterior, incorrectamente dada por mi parte, en vez de 15.600, el valor de origen expresado es 18.750. Fíjense cómo el no haber considerado que el costo y el precio de venta tenían distinto poder adquisitivo, la moneda, yo estaba informando que la pérdida, en vez de quedar en 15.600, yo estaba mal informando porque en realidad la pérdida pasa a ser de 18.750. Por lo tanto, RECPAM, cuyo asiento, voy a ir un poquito más arriba, era diferencia de cambio, moneda extranjera dólar, RECPAM por 600, deben cambiarlo a diferencia de cambio, moneda extranjera dólar, a RECPAM por 1.750. Primer pregunta, porque es fundamental. ¿Entienden la razón del cambio en el análisis de la diferencia de cambio en la moneda extranjera dólar? ¿O hay alguna duda? Lucas lo entendió. Sí, parece Perfecto. que en general lo entendieron. Quiere decir que el burro en este caso fue el profesor Diego Civelo. Eso me están diciendo, entonces. Que se lo dio mal el martes pasado. ¿Es así? Se ríe Lucas. Bueno. Después, sin ánimo de tomar ninguna represalia, me encantaría conocer quién fue el salvador que estuvo en la comisión del profe Di Francesco para felicitarlo por levantar la mano y decir, el profesor Civelo dijo cualquier gansada, entonces a la mañana. No, profe, Noemí, no entendiste. Victoria, Elizabeth Longo, fuiste vos. Bueno, muchísimas gracias, te felicito por haber levantado la mano y confrontar cosas de distintos que han dicho distintos profesores. Está bueno eso, porque a mí me ayuda a reparar el error y a todos ustedes les ayuda a aprender un procedimiento de reexpresión que está muy relacionado con los bienes de cambio. Pero bueno, Noemí, no entendiste. No, me parece que se refiere a que no sos un burro cuando dijiste el burro del profesor Civelo. Me parece que va por ahí. Por eso se ríe. Bueno, listo. Me parece. Bueno, sí, era eso. Dice. Sigo. Similar cuestión pasa con la diferencia de cambio, así como tenía una diferencia de cambio con el dólar cuando lo vendo, tengo una diferencia de cambio, pero en este caso un resultado positivo con el euro cuando vendo 1.000 de los 2.500 que compré. Yo cuando hice el trabajo y le expliqué a ustedes en forma incorrecta, tomé esos 5.000 y vuelvo a hacer lo mismo. Esos 5.000, ajusto esa diferencia, como esos 5.000, la diferencia se produce el 20 de abril, lo ajusto por el coeficiente de 1,01 y chau Pinela. Término viejo si lo hay. Ese término lo tiene Víctor Di Francesco, porque es una persona mayor. Por eso se está quedando pelado. Pero esto no se lo digan. Sobre todo, ¿quién fue la que... A ver, ¿a dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es la que me dijo?
fui yo, Victoria, por Victoria. favor no le digas esto, ¿no? No le digas esto porque después tengo problemas. Bueno, vamos a dejar de tontear, porque le estamos afanando la clase a la profesora Gaby. Entonces, no hay problema, después nos acomodamos. La forma correcta de analizar esta diferencia de 5.000 es de nuevo analizando cuándo compré los euros, los 2.500, que fue en febrero del X3, y cuándo vendí esos euros. Porque yo tengo que reexpresar de acuerdo a esa fecha de origen. La fecha de origen de la compra o adquisición de euros es febrero del X3. Entonces, a los 75.000 que me costaron esos 1.000, acuérdense que estoy analizando 1.000 euros nada más, lo reexpreso por el coeficiente de 1,04, que es el coeficiente de febrero del X3 a mayo del X3. Eso me da 78.000. Y el precio de venta, cuya venta fue realizada en abril del X3, 80.000, lo reexpreso por el coeficiente de 1,01. Entonces resulta que de un resultado positivo de 5.000, queda reexpresado en 2.800. Fíjense cómo cambia acá la cuestión. ¿Por qué cambia la cuestión? Porque yo tenía aquí una diferencia de cambio por reexpresión que me generaba un resultado positivo de 50. Este era el asiento que yo expliqué en forma incorrecta. Pues bien, fíjense cómo cambia el análisis, que ahora la diferencia de cambio en la reexpresión de la moneda extranjera euro no solo es un resultado negativo, sino que pasé de un resultado positivo de 50 a un resultado negativo de 2.200. Y vuelvo a insistir, este asiento es el correcto. Sí, señor. ¿Cuál? Esta. No, porque ahí no tenés una operación, no tenés ingresos. Ahí no tenés ingresos de una fecha distinta al de adquisición. Ahí lo que estás valuando o lo que estás reexpresando es el stock de moneda que tenés al cierre. Y ahí sí, no hay vuelta de hoja. La fecha de origen es febrero del X3, de ese saldo de euros que tenía. No sé si fui claro. Los 1.500, ¿eh? ¿Ah? Los 1.500, y en realidad quedan los 1.500 euros a 85. ¿Me entendés? Igual quedan a 85, eso no cambia. Porque acá, cuando hablas de 85, estás aplicando un criterio de medición. Nada tiene que ver con la reexpresión del valor original. La reexpresión del valor original se termina acá, 117.000. Por lo que genera un RECPAN de 4.500. Y luego entro a analizar lo que es un criterio de medición, que es valores corrientes. Multiplico los 1.500 euros por 85, me da 127.500. Esos 127.500 encima son superiores al valor de origen reexpresado en 10.500. Entonces, eso lo que origina es un resultado por tenencia. Ahí no tengo un análisis de precio y costo, que es el que me generó el error en lo que es la diferencia de cambio.
No sé si fui claro, ¿no? Diego, Señor. ahí Leonardo Flores pregunta en el chat si hay que corregir el estado de resultados también. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, Sí, yo sí. por ahora me anticipé solamente a decirle que hay que adecuar el estado, pero ya llegamos, Leonardo, tranquilo. Sí, sí. Como pregunta Leo y dice Leo, ahora ya me cuestionan todo, ¿viste? Ya, además te genera un quilombo, perdón. En primer lugar, lo que vamos a modificar es el saldo. Y obviamente que si modificamos el saldo del mayor, va a impactar en las cuentas que se exponen en el rubro resultados por tenencia, resultados financieros por tenencia, incluido RECPAM. Por lo tanto, sí cambia. Fíjense cómo cambia la diferencia de cambio de la moneda extranjera dólar, pasa de un saldo de 15.600 a un saldo de 18.750, incorporando la reexpresión o el RECPAM de 3.750. Y el cambio más importante es el que tiene la diferencia de cambio euro, ¿no es cierto? En la diferencia de cambio de la moneda extranjera euro, paso de un saldo de 15.550 acreedor a un saldo de 13.300. Y obviamente que también quién me cambia. ¿Quién está relacionado en estos dos asientos? ¿Qué cuenta de resultado está relacionado en estos dos asientos? Justamente el RECPAM. Entonces también tengo que modificar el mayor del RECPAM. Registrando las dos reexpresiones, la diferencia de cambio del dólar y del euro, como corresponde. Fíjense que tengo una caída de 5.400 pesos en el RECPAM. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Vamos a ver entonces el impacto que tiene la modificación de estas tres partidas del estado de resultado del rubro resultados financieros y por tenencias, incluido el RECPAM. Vamos hacia abajo. Obviamente en el estado de situación patrimonial va a tener impacto cuando yo refleje el resultado del ejercicio en el patrimonio neto. Upa, no hay cambios. Vamos a ver entonces qué pasó. Este es el estado de resultado que yo incorrectamente les informé. Con esta diferencia de cambio del dólar, 11.600. ¡Wow! Un chat. Los 2.200 no irían en el debe en la monetización del RECPAM. No, acordate que yo te dije que mirá cómo será de distinto las cosas. Esto te dije. Mirá cómo será de distinto las cosas que en la reexpresión del resultado sí me generaba un resultado positivo, a punto tal que este era el asiento. Caja, a diferencia de, perdón, acá estoy. RECPAM, a diferencia de cambio moneda extranjera euro. Cuando luego analizo el precio de venta y el costo del euro, paso de una diferencia de cambio resultado positivo a una diferencia de cambio resultado negativo. Por lo tanto, RECPAM, los 2.200, se acreditan. ¿Quedó claro, Rodrigo?
Sí, dice Rodrigo. Gracias. Vamos al estado de resultados. Vamos a cambiar, vamos a poner los importes que surgen del mayor, de diferencia de cambio moneda extranjera dólar. En vez de 15.600 es negativo, sí, 18.750. La diferencia de cambio euro, en vez de 15.550 positivo, es 13.300. Y el RECPAM, en vez de 19.950, es negativo, 14.550. El resultado del ejercicio, fíjense que coincide con una pérdida de 20.000 del resultado que tenía de acuerdo a cómo lo di el día martes. Por lo tanto, toda la reexpresión de la diferencia de cambio del dólar y del euro no terminan afectando, porque en definitiva lo que antes era RECPAM pasa a la diferencia de cambio, pasa a justamente al resultado por diferencia de cambio en el mismo monto de lo que se reduce el RECPAM. Y todo esto, se lo hago como comentario, no es para que lo sepan, no lo pueden saber en estos momentos. El profesor que realizó esta modificación lo termina entendiendo de esta manera porque termina siendo la comprobación del cálculo del RECPAM a través del método directo. Y le termina dando, justamente a través de este método, que es un método no solo de comprobación del RECPAM, sino van a ver en contabilidad 3 que les sirve justamente para identificar cuáles son los activos y pasivos expuestos que generan el RECPAM. En este caso, termina a través de un cálculo que hace, de que se denomina el método directo, o que es el procedimiento que se denomina método directo, termina corroborando el análisis hecho a través del precio de venta de cada moneda extranjera, comparándolo con el costo, reexpresando a ambos por su fecha de origen, es el correcto. Hay dos chats. ¡Wow! Milagro Rodríguez a todos. Profe, disculpe, se le cortó un poco el comienzo. Entonces, tanto el dólar como el euro se represarían porque primero se adquiere a una fecha por un monto y luego lo vende a otra fecha por otro monto. A ver, estás orientada en la idea, pero no es porque se diferencien los montos, no porque lo adquiero a una fecha por un monto y luego lo vendo por otro. En primer lugar, la diferencia de cambio existe, sí, porque lo adquiero a un monto y lo termino vendiendo a otro, que en el caso del dólar es menor y en el caso del euro es mayor, esa cotización que se le llama. Por eso existe una diferencia de cambio. Pero la reexpresión que yo estoy haciendo referencia hoy y le cambio respecto de lo que hice el martes, es que el martes yo reexpresé el resultado desde la fecha en donde yo termino vendiendo los dólares o los euros, desde ese análisis, partiendo de esa reexpresión del resultado nada más, yo hoy le estoy diciendo, chicos, no es el resultado que tienen que reexpresar desde el momento en que realizo la venta, sea del dólar o del euro. Tienen que analizar cada una de las operaciones de venta y entender o reexpresar el precio de venta, obviamente del momento en que se hace la venta. Pero el costo no está medido a la moneda, al precio, a una moneda del mismo
precio o poder adquisitivo, perdón, que en el momento de la venta. Porque yo la moneda la adquirí un mes antes y en el caso del euro 2 meses antes. Entonces yo tengo que reexpresar, por un lado, el precio de venta desde el momento de la venta y por otro lado, el costo de esa moneda extranjera desde el momento de la adquisición. No sé si te la embarré, Milagros, o respondí a lo que vos preguntaste. No, de hecho no lo es en el caso de la moneda extranjera, del euro. Muchas gracias, dice profe Milagro. Si me permiten, mis colegas, y a ver si podemos llevar un poco más de luz a algunas confusiones. A la última pregunta, en las primeras clases, les recuerdo a todos los estudiantes que dijimos que el RECPAN es una cuenta balanceante, tiene débitos y créditos, cuando trabajamos con el proceso de reexpresión de todas las partidas, y solo recién cuando determinamos el saldo final, puede ser deudor, cero, o sea, neutro, o acreedor. O sea, no es que siempre tenga un sentido u otro. Si es deudor, dijimos que representaría una pérdida frente al contexto inflacionario, si es acreedor, una ganancia. Ahora, cuando lo analizamos en un contexto inflacionario al RECPAM, desde el punto de vista de la composición del patrimonio, tienen que saber, y todo esto que estoy haciendo es un poco de repaso conceptual, ¿no?, que espero pueda ayudar a comprender. Decimos que la tenencia de los activos expuestos o activos monetarios, como por ejemplo caja y bancos, en un contexto inflacionario van a generar, ¿qué cosa? Pérdida o ganancia. Y en contraposición, decíamos, a su vez, la tenencia de pasivos monetarios o la tenencia de pasivos expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, que en el contexto inflacionario generan un efecto contrario. A ver, yo primero, antes que se siga autoflagelando mi colega amigo Diego Civelo, y en su defensa voy a salir a aclarar algunas cuestiones. A diferencia del otro colega, que no es muy amigo, Di Francesco, eso es una broma, ya somos todos amigos en la cátedra. Yo, bueno, hubiera dicho que a lo mejor el contador Civelo tuvo una omisión, seguramente como a él le gusta explayarse en todos los análisis de los casos, no le habrá alcanzado el tiempo y lo que no pudo dar en la clase pasada lo va a dar en esta próxima clase, que de hecho lo estamos haciendo así, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué es lo que importa acá? Primera conclusión, yo quiero que presten atención a las reflexiones. ¿Yo por qué digo que se trató en todo caso de una omisión? Ustedes habrán notado que tanto con la solución anterior de la clase pasada, con esta solución, que es la correcta, la última, o la más adecuada, podríamos decirlo, llegamos al mismo resultado. ¿Por qué? Se tendría que preguntar. Yo, es más, me gustaría que la solución, cuando ustedes la puedan tener en acceso a la plataforma, la vean tal cual la tenemos nosotros, sea completa, con la versión anterior, es decir, con lo que se resolvió en la clase pasada, y con la nueva versión, que es esta, la más depurada, le digo yo. Ustedes notaron, para que lo entiendan en sus palabras, sería como ustedes dicen que el orden de los faroles no alteró el alumbrado. Bueno, esa es la conclusión primera que quiero sacar. ¿Por qué el resultado es el mismo? Lo importante es que ustedes lo entiendan, más allá de que ya lo han comprobado, que el número es el mismo. Y acá viene lo conceptual, como primeras reflexiones o conclusiones del tema porque ya vamos a dar luego paso al nuevo tema. El resultado es el mismo, no se vio alterado en cuanto al monto, por la sencilla razón de que en este tipo de rubro de activo, caja y banco, cuando trabajamos con tenencia de moneda extranjera, estamos midiendo en contabilidad, estamos midiendo, evaluando la información contable al cierre, es decir, a la fecha de medición periódica, a valores corrientes. En este caso, ¿qué implica aplicar valores corrientes a la tenencia de moneda extranjera? Implica tomar el tipo de cambio vigente a la fecha de medición. Y acá otra cuestión fundamental, para que ustedes vean la importancia de, primero,
la fecha de medición. ¿A qué fecha estoy midiendo? Al 31 de diciembre, fecha de cierre. A esa fecha va a haber un solo tipo de cambio. No hay forma de que cambie el mismo día. Es decir, en horas puede cambiar, pero al cierre, el tipo de cambio que yo voy a tomar es el mismo. Primera conclusión. Por esa razón, al ser el tipo de cambio tanto del euro como del dólar, al quedar evaluada la tenencia de moneda extranjera, al quedar evaluado mi activo a ese único tipo de cambio al cierre, el resultado va a ser el mismo. ¿Y esto por qué? Porque la contabilidad, el saldo contable final, va a expresar el valor de la tenencia de moneda extranjera a ese tipo de cambio. Lo que pasó en el medio, y acá viene la otra reflexión, tenga mucho cuidado, la importancia de la anticuación de las partidas. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes ya saben que anticuar una partida significa buscar el origen, ¿sí? El origen de esa partida. Cuando decimos el origen, es decir, cuándo ingresó al patrimonio ese euro, ese dólar, lo que esté evaluando. Con más razón, si después parte o toda la tenencia, esa que en algún momento entró al patrimonio, luego se vendió. Y acá viene otra reflexión. Cuando yo voy a vender, lógicamente siempre, ustedes entenderán que sea lo que sea que yo venda, mercadería, bienes de uso, moneda extranjera como en este caso, siempre voy a terminar determinando un resultado al momento de la venta que surge de confrontar ¿qué cosa? Algo que ustedes ya conocen, el precio de venta vigente a ese momento, medido en moneda de ese momento de la venta. Pero lo tengo que confrontar necesariamente con un costo. Y el costo, váyanse acostumbrando, que no siempre va a estar medido a la moneda del momento de la venta, salvo que yo hoy compre y hoy venda. Ahí sí, ahí sí. Si yo hoy compro y hoy vendo, lógicamente el costo de hoy está medido al momento de la venta, que es hoy. No sé si me sigue. Normalmente eso no pasa, porque ¿qué sucede? Cuando yo compro la mercadería, la compro a lo mejor ahora en abril y la termino vendiendo en mayo, en junio, en fin, siempre en fecha posterior. Con lo cual, los momentos son distintos. Si los momentos son distintos, los precios de venta, repito, se van a tomar siempre al momento de la operación. En este caso de la moneda extranjera, lógicamente el precio o el tipo de valor de la medición que yo haga de la moneda extranjera al momento de la venta va a ser uno, pero muy distinto, porque si hubo una diferencia de cambio, justamente por la distinta cotización que tuvo la misma moneda en distintos momentos, el costo está en otro momento. De allí la importancia, otra conclusión importante, de considerar y hacer bien la anticuación de las partidas. Situación parecida a esta, ustedes la van a ver con nosotros más adelante cuando veamos los otros rubros. El ejemplo típico que siempre damos es cuando yo desafecto un bien de uso, y con esto termino para no quitarle muchos minutos a la profesora Gavín. Cuando yo vendo, previo a desafectar un bien de uso, yo tenía un auto o una camioneta, que la desafecto porque la pongo en venta y la idea es después reemplazarla por una camioneta 0 kilómetros, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una vida real de una empresa, que siempre son útiles los vehículos rodados cuando tengo que hacer, por ejemplo, distribución de mercadería. Bueno, cuestión que yo, cuando desafecto el bien, ¿no es cierto? En ese momento el bien, bueno, tiene un valor, tiene un costo, que determino el costo de ese bien desafectado. Pero resulta que yo hasta que saco el aviso en el diario, hasta que vienen o le encargo a la agencia, le doy la concesión para que la venta, pasan 3, 4, 5 meses. Cuestión que en ese momento hay un precio de venta. Ese precio de venta en el momento de la venta lo tengo que comparar con el costo, pero el costo quedó allá atrás. Cuando yo lo desafecté 5 meses atrás, 1 año atrás, 2 años atrás, tomen el tiempo que quieran. Entonces es lógico que no puedo comparar para determinar un resultado, un precio de venta de hoy con un costo del año pasado. Porque ahí lo que le dijo el contador Sibelius, estaría comparando naranjas con manzanas, creo que dijo él. A mí me gusta decir, no comparemos peras con manzanas, ¿no es cierto? Que son frutas de la misma familia. Sí, pero el cítrico, ya estamos en época del cítrico. Exacto, estamos en época de invierno. No comparemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos pretendiendo en definitiva sacar como conclusión? Que debemos, al momento de determinar el resultado de cualquier operación de venta, sea de bien de cambio, sea de bien de uso, sea de moneda extranjera, como en este caso, tratar de homogeneizar, llevar a comparar valores similares. Eso hace que en un contexto inflacionario, y esa es la explicación final que doy, porque el resultado no se alteró en 20.000. Perdón, no sé si alguien está queriendo consultar o se le disparo sin querer el micrófono. Concluyo. Eso hace que yo al cierre
termine determinando el mismo resultado final, porque en este caso, en el estado de resultado, las únicas cuentas involucradas son, fíjense, la diferencia de cambio dólar, la diferencia de cambio euro y el RECPAM. Repito, se determina el resultado porque yo estoy evaluando finalmente mi activo al tipo de cambio a la fecha de cierre, y ese es el valor contable que va a adoptar mi activo. En el medio, cambia la composición de las cuentas que integran el estado de resultado, pero no altera el resultado final, porque yo lo que estoy haciendo es medir en moneda homogénea de manera más depurada de esta última alternativa que le mostró el control Siberio y le explicó claramente cómo es que se debe hacer. ¿Sí? De la otra llegué al mismo resultado, pero está alterado el RECPAM. ¿Por qué? Porque no tomé en cuenta la fecha de origen, o sea, no realicé bien la adecuación de las partidas. Conclusión, ¿cuál es el procedimiento que ustedes deben utilizar? Por supuesto, este último. Por eso le digo yo, el más depurado. Espero haber llevado un poco más de luz a algunas posibles dudas que hayan surgido. Y si quedaron más confundidos, les reitero que mañana hay clase de consulta a las 4 nuevamente a cargo del control Castro y el control Pérez. ¿Sí? Y de esa manera quería salvar un poco la ropa al control Sibelo, que digo que no fue error, sino fue omisión. Dimos una parte que está bueno que lo sepan, para que analicen ahora comparativamente qué pasa cuando yo no tengo en cuenta tal o cual cosa. Y ahora, resuelto como corresponde este ejercicio depurado, qué es lo que yo correctamente debería hacer para que no muestre distorsionada la información. ¿Por qué digo esto? Con este término prometo. Porque está bien, yo al comitente, al dueño de la empresa, le muestro que tiene el mismo resultado. Pero en la depuración, en la composición de las cuentas, yo tengo que explicar por qué en un caso el RECPAM es 19.950 y por qué en otro caso 14.550. Y de la misma manera, por qué varían los saldos de la cuenta de diferencia de cambio. Cuando yo tengo que explicar, tengo argumentos sólidos para decir que esta que está en verde es la manera correcta. Porque acá no se me escapó nada. Digamos que en el otro caso se me escapó una tortuguita. Pero acá no se ocupa nada. No se escapó nada. ¿Está claro? Bueno, ahí no le robamos más minutos a la controlora Gaby. Sí. Espero que haya preguntas. Ahí Rodrigo. No tenemos tiempo que se saquen todas las dudas los chicos. Hay pregunta. Rodrigo Jesús Mejía. Profe, y en la práctica profesional, ¿qué se debe hacer en este caso si pasara esta omisión? No debería haber omisión, justamente. Sí. Ahora están en clase, están aprendiendo ustedes, querido Rodrigo Jesús. Por eso nosotros nos tomamos el tiempo para explicarle cómo es el desarrollo de un caso con error, cómo es el caso del desarrollo correcto. ¿Qué tiene que hacer en la práctica profesional? Esto último que acaba de explicar minuciosamente el control Sibelo. Y con eso completamos y salvamos la omisión de la clase pasada. A decir verdad. Y terminamos cerrando que gracias a Fray Luca Pacioli y la partida doble, da lo mismo. Si te llega a pasar, fíjate que a lo sumo estarías mal informando el monto producto de las diferencias de cambio en contra de lo que fue el RECPAM. Y todo Mariana, por lo que dijo el profesor Mariscal. Y Mariana Abigail Reynoso pregunta, profe, la solución se va a subir, justamente lo que le decía que yo voy a pedir, me gustaría que la solución, no obstante estas explicaciones que estamos haciendo, se suba completa tal cual la tenemos nosotros, porque así como la tenemos nosotros, así la empezó a dar el control Sibelo al principio, y bueno, la parte final es esta, que es para clarificar todo tipo de dudas. Yo la verdad que, bueno, también me culpa hago, me tuve que retirar por una reunión la clase pasada, igual no iba a haber tiempo de explicar todo, o sea que lo teníamos que hacer en la primera parte de esta clase. Así que bueno, espero que se hayan aclarado las dudas, sí se va a subir la solución, completa todo. Un último comentario a Victoria Elizabeth, por favor, dígale a Víctor Di Francesco, al profe, que salvamos los trapos, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, y dígale que la próxima vez no nos mande al frente. Que nosotros igual nuestros errores los reconocemos, los vemos, y si son omisiones, como en este caso, las completamos. Bueno, Victoria, ahora sí le damos paso a María Silvia. Bueno, ¿ninguna duda de caja y banco, chicos? No tenés que pedir perdón, Victoria, está todo bien, no hay problema. Todo lo que estamos diciendo lo decimos en broma, ¿no? Es más, cuando vos le comenté a Di Francesco, se va a reír como nosotros de lo que decimos. ¿Cómo hago con la asistencia? Estoy teniendo problemas de conexión, Javier. A ver, ya que Javier pregunta, me da pie a decir algo. Ayer estuve hablando con Valentina, con la auxiliar. Me pidió, por favor, para todos,
que entren siempre con el mismo mail, con el mail que tienen registrado en la plataforma, ¿sí? Porque si ustedes hoy entran con su mail, mañana agarran la computadora de su mamá y entran con el mail de su mamá, la asistencia no va a contar, ¿sí? El nombre que ustedes le ponen, que es el que nosotros vemos acá, así como a mí me sale acá arribita María Silvia Gavín, ese nombre para la asistencia no cuenta. Lo que importa es el mail, ¿sí? A nosotros en informática nos pasa un listado con todos los mails que se conectaron. No nos pasa un listado con los nombres. Obviamente que es importante que pongan su nombre de manera correcta para que nosotros lo podamos identificar, ¿sí? Entonces ahí pregunta Javier, ¿cómo hace con la asistencia? No importa, porque si vos te estás conectando y desconectando, te suman la cantidad de minutos totales que vos estuviste en la reunión, ¿sí? Entonces el ratito que estuviste desconectado no te va a afectar a la asistencia total, porque vas a estar la gran mayoría de la clase, ¿sí? Entonces acuérdense, entren siempre con el mismo mail. ¿Estamos? A propósito, María Silvia, viene muy bien la aclaración de la contadora Gavín, porque a mí me tocó controlar la asistencia el primer día, y la verdad que se me pasó también otra omisión, que tendría que haber en la segunda clase ya advertido a todos que cuando se identifican, tómense el tiempo para identificar cuando ustedes se registran acá al momento de ingresar, además del mail, que es una buena aclaración que le hizo la contadora, en la identificación, digo, del nombre. Porque también me tocó ver, por ejemplo, un alumno que decía Natalia, Natalia. Y bueno, Natalia, Natalia, pueden haber muchas, pero yo no sé cuál es el apellido de esa alumna. Acá lo que claramente le dijimos en instructivo, probablemente no lo hayan visto algunos de ustedes, es que se deben identificar acá con el apellido y el nombre. La primera letra con mayúsculas, tanto del apellido como del nombre, ¿no? Como para unificar, digamos, el criterio y que tengan todos bien editado su nombre y apellido, porque en definitiva eso los puede perjudicar a la hora de computar la asistencia. Porque si yo veo Natalia, Natalia, y bueno, no sé quién es, probablemente ese alumno esté ausente hoy en la primera clase, ¿se dan cuenta? Así que tómense el tiempo y tomen esos recaudos, porque a la hora de rendir el parcial también va a ser muy útil, ¿no? Todas estas recomendaciones que estamos haciendo, que estén bien identificadas. Para aquellos que ya estoy viendo dos que escribieron en el chat que se conectaron con otro mail distinto al que tienen en la plataforma, que ya son 3, mándennos un mail o por privado a través de la plataforma diciéndonos con cuál mail se conectaron y cuál es su mail correcto, ¿sí? Así de esa forma nosotros entramos al archivito de Excel que nos manda informática y los reemplazamos. Al mail que ustedes nos dicen, nos reemplazamos por el que corresponde, ¿sí? Es importante que entren desde el mail porque ustedes piensan que son 4 comisiones, los auxiliares controlan la asistencia de todos y lo que hacen es directamente se bajan el listado de mail de la plataforma y lo cruzan, ¿sí? Si hay un mail que no tiene nada que ver con ningún alumno, no hay cómo identificar quién es el que se conectó, ¿sí? La única forma de identificar con que ustedes se conectaron es a través del mail con el cual se conectan. Entonces, para la próxima, si es más, ahora podrían, los que si están mal conectados, posiblemente salir y volver a entrar como corresponde con el mail correcto. ¿Sí? Es muy importante porque si no la asistencia no cuenta. Y un último punto. Así como le han pedido una correcta identificación con nombre y apellido completos, sería bueno también que pongan fotos de ustedes. Es para identificarlos. Nadie acá es modelo, ni mucho menos. Es bueno identificarlo. Desgraciadamente nosotros no tenemos alternativa que dar a través de estos medios. Y si este loco virus no se va, creo que va a ser todo el año. Y lo vamos a tener en contabilidad 2 y en contabilidad 3. Y está feísimo que pasen por nuestras aulas y realmente no los conozcamos. Por eso le pedimos que no pongan murales, leyendas, fotos de paisaje o fotos de algún animalito. Está bueno que pongan, sí, una foto carnet, dice Alex, o lo que sea, que lo identifique, o sea, que los conozcamos. El día de mañana los cruzamos por el pasillo y no sabemos ni siquiera que fueron nuestros alumnos. Es por eso que le pedimos que se identifique. Bueno, habiendo hecho todas estas aclaraciones,
vamos a dar comienzo entonces a la clase que correspondía hoy, que era la clase de créditos, que bueno, el contador Cibelo me robó la mitad de la clase. No se preocupen, yo me la voy a cobrar. Hasta el fuego, tirá nomás, hasta el fuego. Yo me la voy a cobrar, ustedes no se preocupen. La vamos a compensar, profesora, al final, en el repaso. Le vamos a dar, ahora le vamos a regalar para que haga repaso. No se preocupen, vamos a acomodarnos. Bueno, a ver, ¿qué me preguntan? ¿Dónde había que mandar con el mail correcto? Si quieren, mándenme a mí a través de la plataforma o a la auxiliar Valentina Signorelli, que es la auxiliar que está viendo la asistencia del turno mañana. ¿Sí? De nuestra comisión está viendo ella. Así que, sí, mándenle a ella a través de la plataforma diciéndole, yo me conecté con este mail, pero el mail en el cual estoy registrado en la plataforma es este. Así ella lo reemplaza en los archivitos Excel. Pero por favor, esto para atrás sirve la aclaración esta de que pueden mandar y que se va a subsanar. De aquí en adelante, procuren conectarse con el mail correcto, ¿sí? Preguntan si a partir de la próxima clase entramos con el mail de la plataforma Moodle o pedimos el cambio al nuevo mail que estamos usando, profe. No, ustedes directamente entren con el mail que está en la plataforma, ¿sí? Y es más, si el mail que está en la plataforma coincide con el mail que tienen registrado en el SIU Guaraní, mucho mejor, porque así sabemos que son ustedes y podemos justificar su asistencia, que estuvieron en todas las clases, en función de su inscripción en la materia. ¿Sí? O sea, lo óptimo sería que utilicen un solo mail para todo lo relativo a la cátedra. ¿Sí? Pero bueno, si se les complica por alguna razón, avisan y vemos el caso puntual. Pero en líneas generales, para la generalidad de los casos, entren con el mail que tienen registrado, ¿sí? De manera oficial en la cátedra, en su inscripción. ¿Estamos? Bueno, arranquemos entonces ahora sí con la clase de créditos. La clase de créditos les traje una introducción teórica, cortita, porque estuve viendo el cronograma y ustedes todavía no tuvieron la clase teórica de créditos. Es más, recién hoy van a tener la teoría de caja y bancos, ¿sí? Y el día martes van a tener recién la teoría del rubro créditos. Por lo tanto, yo les traje una introducción teórica como para que sepan de qué estamos hablando. Bueno, ¿ahí se ve bien? Ahora sí. Ahí está. Sí. ¿Alguien quería hacer una consulta? Sí, profe, creo que dijeron. Sí, yo escuché lo mismo. Capaz que te decían que sí se ve bien. Ah, capaz que eso. Bueno, vamos entonces a arrancar con el rubro cuentas por cobrar. Por supuesto, les hago la aclaración ya mismo. Esto es una pequeña introducción teórica, ¿sí? Yo les traigo los conceptos básicos para que entiendan de qué se trata el rubro y después al final de la introducción teórica les traigo lo que necesitan saber para el desarrollo de este trabajo práctico, del que vamos a ver. Era hoy, pero bueno, lo vamos a tener que ver entre hoy y el martes. Entonces, esta aclaración viene a raíz de que les quiero aclarar de que no es que esta introducción teórica que yo les hago reemplaza a la clase teórica que les va a dar el día martes la contadora Galdiano. ¿Sí? No dejen de ir a las teorías porque son igual o más importantes que las clases prácticas. Vamos a arrancar entonces, si me deja, ahí está. ¿Qué son los créditos o las cuentas por cobrar? La resolución técnica nos define como los derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios. Y además nos aclara que deben exponerse en forma separada los grupos de cuentas por cobrar originados en ventas de los restantes créditos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que debemos separar los créditos de aquellos que provengan de la actividad principal del ente, o sea, originados en las ventas, o de los que no tengan ese origen, es decir, de los restantes créditos. ¿Y cómo los vamos a separar? En dos grupos, créditos por venta por un lado y otros créditos por el otro. Vamos a ver cómo se clasifican los créditos. Como ya nos adelantó la definición de créditos de la resolución técnica, se pueden clasificar según su origen, en créditos por venta y en otros créditos.
Los créditos por venta son aquellos que se originan en la actividad principal del ente. Pero ¿qué podemos encontrar dentro de otros créditos? Son todos los que no tengan el origen en la actividad principal del ente, o sea, es una definición residual a la definición de créditos por venta, ¿sí? Todo lo que no entre en créditos por venta va a ir a parar a otros créditos. ¿Qué podemos encontrar ahí? Algunos ejemplos pueden ser un anticipo de sueldos, pueden ser los anticipos por cualquier impuesto, ¿sí? Un crédito por la venta de un bien de uso, por ejemplo, también podemos encontrarlo dentro de otros créditos. Según su exigibilidad, los créditos pueden ser hasta 1 año de plazo o más de 1 año de plazo, que es la clasificación en corriente y no corriente. Por su forma de pago pueden ser en moneda nacional, moneda extranjera y bienes o servicios. Acá no me voy a detener mucho porque vamos a ver trabajos prácticos, vamos a desarrollar trabajos prácticos de las 3 formas, ¿sí? Tanto de créditos de moneda nacional, de créditos de moneda extranjera y de créditos para recibir bienes y servicios, ¿sí? Así que no me voy a detener demasiado, ya lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos a esos trabajos prácticos. Y además se clasifican en los créditos por su naturaleza, que pueden ser con o sin garantía. La garantía que puede ser una garantía real o personal, ¿sí? Pero es necesaria la aclaración. Cuando nosotros vayamos a registrar un crédito con garantía, es necesario que esté especificado que este crédito tiene garantía, ¿sí? Sigamos. ¿Cuáles son las principales partidas que podemos encontrar en el rubro créditos? Vamos a encontrar clientes, documentos a cobrar, hasta acá, cuentas sencillas, ¿sí? Documentos descontados también es una cuenta que ustedes ya manejan porque ya la vieron. Machi, ¿sí? Disculpa, hay una consulta en el chat. Sí, decime. Antes que avancemos, y relacionado a este ejemplo que estás dando de crédito de documentos descontados, Lucas Armando Valdés pregunta, ¿qué es la garantía? En general, me parece que es su pregunta, porque vos te estabas refiriendo a la clasificación. Sí, estábamos acá. Bien. Pero bueno, le expliquemos a Lucas y a todos los que les quedó duda qué es una garantía desde el punto de vista contable en este rubro del crédito, cómo la manejamos, cómo la tratamos a la garantía. Yo decía que estaba relacionado con el ejemplo que estaba dando ya de cuentas, documentos descontados en cierta manera, así también ahí juega una garantía. Pero primero le expliquemos lo básico. Lo básico, claro. Una garantía vendría a ser como un aval de pago, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Yo se lo voy a decir en criollo como para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Es un crédito que, por ejemplo, si el deudor no paga, yo tengo de qué cobrarme después. Puede ser una garantía real, que una garantía real se puede clasificar en prendaria e hipotecaria, que una garantía prendaria vendría a ser sobre un bien mueble y una garantía hipotecaria vendría a ser sobre un bien inmueble. Entonces, ¿qué significa esto? Si hay una garantía real prendaria, por ejemplo, para la compra de un auto, que es algo muy común que pase, ¿sí? Que para la compra de un auto yo saco un crédito, pero es un crédito prendario. Bueno, ¿eso qué significa? Que si yo no llego a pagar el crédito, puede venir el que me dio el crédito y sacarme el auto, ¿sí? Eso significa, o sea, que yo sí o sí voy a pagar porque o pago yo o pago con mi auto, ¿sí? O sea, es un crédito que está garantizado su cobro, ¿sí? Un crédito con garantía. Y puede ser una garantía personal, que las garantías personales son aquellas en donde hay un fiador, que es una tercera persona que actúa como garante, ¿sí? Que ustedes deben haber escuchado el término. Si me salís de garante, pedirle a alguien que te haga el favor de salirte de garante, por ejemplo, para el carnet de biblioteca. Ustedes ahí necesitan un garante. ¿Qué significa esto? Que es una persona que va a responder por su deuda en el caso que ustedes no paguen. Por eso se denomina garantía personal, porque es una persona la que va a responder por ustedes. En cambio, la garantía real es sobre un bien, ya sea mueble o inmueble, según se trate de una garantía prendaria o hipotecaria. Y los créditos sin garantía son todo el resto de los créditos, que son los créditos que si el deudor no paga, no existe una forma de cobrarse sobre sus bienes, ¿sí? Porque no está garantizado de ninguna forma. Me está dando el sol y ya me estoy muriendo de calor, así que discúlpenme, me voy a sacar el pullover. Ahí no sé quién era el que había preguntado, no sé si te saqué la duda. Sí se entendió, dice Lucas Armando. Bueno, entonces,
Ahora vamos, o sea, ¿cuál sería la aclaración contablemente hablando que deberíamos hacer? En el nombre de la cuenta deberíamos agregarle que es un crédito prendario, por ejemplo, ¿sí? En lugar de clientes comunes y corrientes, le podemos poner clientes entre paréntesis, garantía prendaria, ¿sí? O sea, el nombre de la cuenta lo tienen que determinar ustedes en el momento que creen el plan de cuentas de la empresa, ¿sí? Hace poco estuve dando clases de curso de ingreso donde le enseñábamos el plan de cuenta y todas esas cosas a los chicos. Así que, o sea, ustedes tienen que crearse su propio plan de cuenta y en función de lo que ustedes crean conveniente, van a crear la cuenta con la aclaración de que se trata de una garantía, un crédito con garantía, ¿sí? Entonces, volvamos a las principales partidas. ¿Por qué está compuesto este rubro? Por clientes, que son los deudores en cuenta corriente, documentos a cobrar, que son aquellas deudas documentadas, pero seguimos estando con documentos a cobrar en una cuenta que hace a la actividad principal del ente, ¿sí? Seguimos dentro de créditos por venta, pero nada más que este crédito por venta está documentado. Documento descontado, ustedes ya conocen los documentos descontados, yo creo que en contabilidad 1 ustedes ven toda la operatoria, pero ¿qué son? ¿Qué significa un documento descontado? Un documento descontado es cuando yo recibo un cheque diferido, ¿sí? Se los voy a explicar así con un ejemplo. Recibo un cheque diferido de un cliente, pero resulta que este cheque el cliente me lo dio de acá a 6 meses y yo necesito la plata ya. Entonces, ¿qué opción tengo? Me voy al banco con ese cheque y lo descuento. ¿Qué significa descontarlo? Que el banco me adelanta la plata, ¿sí? De ese cheque, por supuesto, con una tasa, me cobra una tasa de descuento, ¿sí? Me calcula el valor actual del crédito al momento en el que, del documento, al momento en que yo estoy pidiendo ese adelanto, que yo estoy descontando el documento, y me da la plata. ¿Y qué pasa? Después el banco cobra ese documento, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre ahí? En el momento en que eso pasa, yo corro el riesgo, como empresa que desconté el documento, en que ese cheque que yo fui y llevé al banco no tenga fondos, ¿sí? ¿Qué va a hacer el banco automáticamente? Me lo va a descontar a mí, de mi cuenta corriente, ¿sí? No es que el banco va a decir, no, bueno, ya lo persigo al deudor de, a ver, ¿por qué el cheque no tenía fondo? Ya le pido al que me lo levante. No, automáticamente viene y te debita de tu cuenta corriente el monto por el que era ese documento. Y después el problema es de la empresa para ir a cobrarle a ese deudor que él tenía, ¿sí? Creo que ahí más o menos, no sé si se entendió cómo es la operatoria. Perfecta la explicación, dice Javier Cari, cuando hablaba de la garantía. Ahora, si está perfecta la explicación, como dice Javier Cari, yo les pregunto a ustedes para que digan un sí o un no rapidito. Esta cuenta de créditos, documentos a cobrar y documentos descontados, ¿también llevan implícita una garantía? ¿Sí o no? A ver si lo están entendiendo las profesoras, ya que dice que está tan perfecta la explicación. No te pongas celoso, Beto. No tienen garantía. ¿Quién dice que no tiene garantía? Lucas, bueno, vos eras el que preguntaste qué es la garantía. Evidentemente, no, pregunto porque por ahí Otro está Lucas. dilucidarlas. Cuando vos preguntaste qué es garantía, después dijiste que entendiste la parte que explicó la contadora. Yo ahora les acoto, para que les cierre bien el tema de la garantía, que tanto el documento a cobrar, que puede ser un pagaré, lo explicó bien la profesora, como este documento descontado, que puede ser un cheque de diferido de largo plazo, en cierta manera, implícitamente o explícitamente, porque es un documento tangible, tanto el pagaré como el cheque, llevan implícita una garantía. ¿Por qué? Porque en el caso del pagaré, la primera cuenta de documento a cobrar, es una deuda, un crédito documentado que representa una garantía porque ese pagaré, si dice que me va a pagar dentro de 90 días, y llega el plazo de 90 días, y el cliente no me paga, yo automáticamente puedo iniciarle acciones, en este caso le entregaré el pagaré al abogado y él se va a encargar de ejecutar el cobro de ese crédito a mi favor, de la deuda de mi cliente. ¿Se dan cuenta? O sea, sí sirve.
como medio de garantía el documento a cobrar. Y en el otro caso, el cheque, también por supuesto el cheque diferido, es un título ejecutivo de lo que llaman los abogados, en el que inmediatamente vencido y no efectivizado el pago, ellos pueden perseguir el cobro de manera ejecutiva, rápida, eso quiere decir. Pero cerrando el tema, digo, estos dos últimos ejemplos de las dos últimas cuentas, también, ¿no? Sepan, ustedes van a ver distintos tipos de garantías, varios hay. La clasificación que hizo la contadora es una básica, por eso yo de entrada le pedí primero, veamos lo básico, porque después empiezan, digamos, a analizar este tipo de casos distintos, pero en definitiva son todas garantías al fin. ¿Está claro? Todo crédito con o sin garantía podría derivar un incobrable. El hecho de que tenga garantía hace disminuir la incobrabilidad, porque justamente el bien, el documento que yo recibí en garantía para ese crédito, me hace presumir que tengo altas probabilidades de cobrar cuando llegó el vencimiento y el cliente se hizo distraído y no quiso pagar. Entonces yo tengo cómo presionarlo para que pague. Le quito el auto, como dijo en el ejemplo anterior la contadora, si es una garantía prendaria, le quito el inmueble, es decir, le quito no significa así literal, ¿no? Hay todo un proceso que se llama un embargo. No es tan fácil. No es tan fácil, es más lento, pero bueno, digamos, me puedo quedar con la propiedad inmueble si es que hay un inmueble en garantía hipotecaria. En este caso, cuando tengo el documento o el cheque, yo voy a perseguir el cobro. Si el cliente es reacio a pagarme, el abogado va a buscar la manera de embargarle la cuenta bancaria, embargarle algún otro bien, algún dinero que pueda hacer que yo efectivamente pueda cobrar. Aún así, a lo mejor el documento queda muerto, el cheque queda muerto, no logro cobrar nunca. Por ejemplo, si se muere el cliente, ¿a quién creen que le voy a cobrar? Ahí, aún con garantía de pagaré de cheque, yo puedo tener un incobrable. Eso es lo que quería decir. Pero bueno, no nos adelantemos. Ya este rubro es interesante porque ya con la aplicación práctica, luego de esta introducción teórica que está dando muy bien la contadora, le va a mostrar claramente en un ejemplo práctico qué pasa cuando se produce un incobrable, cómo nosotros de la contabilidad le damos una herramienta para que ustedes puedan proteger a la empresa de esos posibles incobrables, que son una contingencia. Hay una cuenta, cómo se constituye, cómo se usa. Estás adelantando a la pregunta teórica del trabajo práctico. Exacto. Hay mucho de este rubro, hay mucho que viene por delante, así que por ahora vamos tratando de seguir a la contadora en los temitas que está desarrollando como introducción. Después ya vamos a tener oportunidad de ver muchas cosas más. Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces ya sabemos de qué se tratan los clientes, documentos a cobrar y documentos descontados. Ahora, ¿cuál viene? Los deudores morosos. ¿Quiénes son los deudores morosos? Son aquellos deudores cuyo vencimiento del crédito ya pasó y todavía no pagaron, ¿sí? Yo todavía no les pude cobrar, pero todavía no están tan atrasados como para iniciarle acciones judiciales, ¿sí? Pero una vez que opera el vencimiento de su crédito y no pagaron, pues por supuesto que eso depende de la política que tenga la empresa, pero pueden automáticamente pasar a ser catalogados como deudores morosos, ¿sí? Los deudores en gestión judicial son aquellos deudores a los cuales ya se le iniciaron acciones judiciales tendientes al cobro. Y después viene la previsión para créditos de dudoso cobro. No me voy a detener ahí porque más adelante yo se los voy a explicar con todos los detalles que ustedes necesitan saber, ¿sí? Así que lo dejemos ahí por ahora. Hay todo un práctico para eso, así que no se preocupen. Exactamente. No, aparte cuando termino la evaluación paso a explicar previsión, así que lo dejemos. Ahora no les voy a explicar absolutamente nada. Los componentes financieros a devengar, también hay un práctico específico de los componentes financieros implícitos, pero básicamente para que ustedes lo tengan en cuenta, son los componentes financieros, que son los intereses, que todavía no fueron devengados, ¿sí? O sea, que son los que están a devengar. Que estos van a ir neteando, porque es una cuenta regularizadora, van a ir neteando al rubro créditos, ¿sí? Y por otro lado, dentro del rubro créditos está la partida otros créditos. Pero, ¿qué pasa con otros créditos? Dentro de otros créditos, en realidad se trata de otro rubro aparte, ¿sí? Dentro de las cuentas por cobrar, que se separan en créditos por venta de los que no tienen ese origen. ¿Que cuáles son? Otros créditos. ¿Y qué podemos encontrar en otros créditos? Yo ya les había dado unos cuantos ejemplos.
anticipo de sueldos, los anticipos de impuestos, podemos encontrar también un crédito por la venta de un bien de uso. Todos aquellos que no hacen, todos aquellos créditos que no hacen a la actividad principal del ente, van a ir a parar al rubro otros créditos. ¿Sí? ¿Qué nos dice acá? Nos dice, se muestran los que no deberían incluirse por no corresponder a créditos provenientes de operaciones que constituyan la actividad principal del ente. ¿Sí? Hasta acá creo que todo aclarado. Esperen que me deje avanzar, porque si no me deja. Ahora sí, vamos a ver lo que nos compete a la materia. ¿Sí? ¿De qué se trata esta materia? De evaluación, de medición al cierre. Entonces vamos a ver cómo se mide este rubro, el rubro créditos, que parece que al contador Mariscal le gusta mucho, ¿no? Como todos los rubros, todo lo que sea contabilidad me gusta. Bueno, entonces vamos a ver. Acuérdense que desde, no sé si ya lo dijimos porque estamos recién arrancando con la materia, creo que en el práctico de modelos contables el contador Mariscal ya lo dijo, tenemos dos momentos importantes en cuanto a la medición. Tenemos por un lado la medición inicial, que la medición inicial se refiere al momento en que el bien, o el crédito en este caso, ingresa al patrimonio, ¿sí? Entonces vamos a tener el momento de incorporación al patrimonio y después tenemos otro momento importante que es lo que se denomina la medición periódica, que cuando se realiza esa medición periódica a la fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Esto para todos los rubros. Es importante determinar cómo es la medición inicial y la medición al cierre, ¿sí? En algunos rubros el momento de la venta también es importante, ¿sí? Pero en el rubro créditos, no, porque no hay, o sea, desaparece en el momento del cobro, ¿sí? Entonces es un rubro distinto. Pero en este caso, ¿qué vamos a ver? La medición al inicio, o sea, el momento de incorporación al patrimonio, y por otro lado vamos a ver el momento de la fecha de cierre del ejercicio. Vamos a arrancar entonces con la medición inicial. Tenemos los créditos en moneda originados en la venta de bienes y servicios. ¿Se acuerdan recién cuando vimos la clasificación de créditos que dijimos que se podían clasificar en créditos en moneda nacional, en moneda extranjera o los créditos a entregar bienes y servicios? Acá tenemos la evaluación de los tres, ¿sí? Y vamos a ver trabajos prácticos de los tres. Así que arranquemos con los créditos en moneda originados en la venta de bienes y servicios. ¿Cómo se van a medir? Al inicio, ¿no? El momento de incorporación al patrimonio. Nos acordemos dónde estamos parados. Va a ser al precio de contado conocido, nos dice la resolución técnica 17. ¿Qué significa el precio de contado conocido? Es el precio de contado, ¿sí? ¿Qué significa que tiene que ser de contado? Que no tiene que incluir ningún tipo de componente financiero, ¿sí? Ya sea explícito como implícito. No tiene que incluir ningún tipo de componente financiero. Precio de contado conocido, ¿a qué se refiere? Puede pasar, por ejemplo, que yo voy a comprar y me dicen, vamos con ejemplos cotidianos de la vida que les debe haber pasado a todos, que ustedes les dicen, te sale 100 pesos y lo puedes pagar en 12 cuotas sin interés. Ajá, y le decís, ¿cuánto me sale si te lo pago de contado? De contado te hacemos un 10% de descuento. Entonces ahí conocemos el precio de contado. No importa cómo yo lo pago. Capaz que yo digo, no, bueno, me conviene igual hacerlo en 12 cuotas con la tarjeta, pero yo conozco el precio de contado. ¿Cuál es el precio de contado? Y lo que yo pagué menos el 10%. ¿Sí? Pero puede ocurrir que me digan, no, te sale lo mismo. Es lo mismo hacerlo en 12 cuotas que de contado. Tienen que decir ustedes ahí. En ese caso, ¿qué hay? Un interés implícito, ¿sí? Porque siempre las operaciones a plazo van a tener un componente financiero. Eso es el famoso, el dinero, el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? ¿Y qué hacemos si no conocemos ese precio de contado? Porque ¿qué pasa si nos dicen esto? Nos dicen, no, te sale lo mismo. Y yo no tengo forma de saber cómo es el precio de contado. Entonces, si yo no lo conozco el precio de contado, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una estimación del valor descontado a la fecha de la operación del importe futuro a percibir, con una tasa de interés que refleje el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la operación. Básicamente, se los digo en criollo para que lo entiendan,
Igual, la contadora Galdeano, vayan a la clase teórica porque se los explica, les explica qué es el valor actual y les explica todo cómo funciona esta parte, ¿sí? Yo lo único que les voy a decir acá para que ustedes lo entiendan es el valor descontado, o sea, del valor, por ejemplo, que yo lo hago en 12 cuotas, dentro de 12 meses yo voy a recibir 100 pesos. Bueno, ¿en cuánto se traduce eso hoy? Lo traigo en el tiempo, lo descuento, se dice eso, por eso es el valor descontado, con una tasa de interés. ¿Qué tasa de interés? Una que refleje el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la operación. ¿Quién determina esa tasa? El que está registrando el crédito. ¿Sí? Lo voy a descontar con una tasa que refleje esas dos cosas. Vayan a la clase de la contadora Galdeano, que se los va a explicar en más detalle. No es la intención de esta clase hacerles un detalle de cómo calcular eso, así que pasamos. Entonces, los créditos en moneda, o sea, en moneda nacional, van a ser a precio de contado conocido, y si no se conoce, lo voy a estimar, ¿sí? Vamos a los créditos en moneda extranjera. ¿Qué nos dice? En los casos de cuentas por cobrar en moneda extranjera, sus importes se convertirán a moneda argentina al tipo de cambio de la fecha de la transacción. Entonces, ¿qué significa esto? Se va a calcular exactamente igual que los créditos en moneda, pero ¿qué voy a hacer? Después lo voy a multiplicar por el tipo de cambio del momento de la transacción. ¿Cuál tipo de cambio? Tipo de cambio comprador, ¿sí? Siempre cuando estemos dentro de los activos, el tipo de cambio que yo voy a utilizar va a ser el tipo de cambio comprador. Y vamos a ver qué pasa con los créditos en especie. Estos eran los créditos que se acuerdan cuando vimos la clasificación, dijimos de recibir bienes y servicios. Bueno, estos son los créditos en especie. ¿Cómo se van a medir cuando se incorporen al patrimonio? ¿Qué nos dice? Que todo esto lo dice la resolución técnica, ¿no? O sea, no es inventado por nosotros, esto está especificado en la resolución técnica 17, por si quieren ir a buscar. ¿Qué nos dice de los créditos en especie? Se medirán de acuerdo con la medición contable que se le asignaría a los bienes a recibir, ¿sí? Entonces, ahí vamos a estar dependiendo de cuál es el criterio de medición del bien que se vaya a entregar, ¿sí? Ya cuando avancen en la materia van a ver, por ejemplo, si es bienes de cambio el bien a recibir, los bienes de cambio se evalúan a su costo de reposición. Entonces, ahí yo voy a tener que tomar el costo de reposición del bien que yo estoy por recibir. Pero todavía no llegaron a ver los rubros, ni bienes de cambio, ni bienes de uso, por lo tanto, lo dejemos acá, ¿sí? Va a ser la medición contable que se le asigna al bien a recibir. De todas formas, hay un trabajo práctico justamente de esto, exclusivamente de esto, como para que ustedes vean cómo opera, ¿sí? Ahora bien, ya sabemos cómo lo medimos cuando ingresa en nuestro patrimonio. Ahora vamos a ver qué pasa cuando llega la fecha de cierre del ejercicio. Esperen que yo achique esto porque si no, no veo. La medición al cierre. También acá me gustaría hacer una aclaración, que también la resolución técnica, si ustedes se van a ver, está toda una parte de la parte de las refinanciaciones, ¿sí? Los criterios de medición para los casos de refinanciaciones. Eso yo a los fines prácticos de una breve introducción teórica para lo que vamos a desarrollar en los trabajos prácticos, no se los traje. Pero vayan a la clase teórica, que en la teoría eso está muy bien explicado, lo va a explicar la contadora Galdeano, y si no, pueden recurrir a las resoluciones técnicas y a la bibliografía, ¿sí? Pero quiero aclararlo porque existe, nada más que yo lo acoté a los fines prácticos de la clase práctica, ¿sí? Vamos entonces a la medición al cierre, ¿sí? Ya llegamos a la fecha de cierre del ejercicio y tengo que ver cómo voy a medir estos créditos. ¿Qué pasa con los créditos en moneda? ¿Qué me dice? Cuando existe la intención y factibilidad de su negociación, cesión o transferencia, va a ser a su valor neto de realización, ¿sí? ¿Qué significa esto? Puede ocurrir que yo al crédito que tengo, que es a cobrar en 3, 4 meses, por ejemplo, decido negociarlo, cederlo o transferirlo. Es muy común, por ejemplo, en el caso de los cheques, tengo un cheque diferido, por supuesto, porque si es al día no va a estar en el rubro créditos, tengo un cheque diferido
Y resulta que este cheque decido transferirlo. Voy, lo endoso y le pago a un proveedor con este cheque. Es muy común que eso pase. Bueno, en un caso como ese, se va a medir a su valor neto de realización. ¿Qué es el valor neto de realización? Es un valor de salida del patrimonio, un valor corriente, por supuesto. Yo creo que ustedes ya vieron la parte de valores corrientes en la teoría, por lo tanto ya no es un término extraño para ustedes. Y el valor neto de realización, ¿cómo se calcula? Es el valor de mercado menos los gastos estimados de venta. Y en este caso, ¿cuál va a ser? Y posiblemente yo tenga algún tipo de interés que me cobren por la operación a plazo, porque yo le doy un cheque que es a 3 meses y, por ejemplo, me hace un interés del 2%, mensual, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí esos van a ser los gastos necesarios, ¿sí? Entonces, si yo tengo intenciones de entregarlo al crédito que yo tengo a la fecha de cierre, ¿no? Yo tengo intenciones de entregarlo, lo voy a medir a su valor neto de realización. Si yo me voy a quedar esperando a que llegue el vencimiento para cobrarlo, que esos son en los restantes casos, va a ser la medición original menos los componentes financieros a devengar menos las cobranzas efectuadas. ¿Sí? Entonces voy a tener la medición original menos los componentes financieros a devengar, que esta es la cuenta regularizadora que habíamos visto cuando vimos la parte de las principales cuentas que integran este rubro, y menos las cobranzas efectuadas. Por supuesto, si vino el deudor y me pagó una parte, yo se la tengo que restar para calcular cuál va a ser su medición al cierre, porque esa parte que ya me pagó ya no me la debe. ¿Sí? ¿Y qué nos aclara la resolución técnica? Nos dice que esta medición podrá obtenerse mediante el cálculo del valor descontado de los flujos de fondos que originará el activo, utilizando la tasa interna de retorno determinada al momento de la medición inicial. ¿Sí? Puede pasar que yo no conozca todos estos valores para poder determinarlo así tan simple con una formulita. ¿Sí? La medición original menos los componentes financieros a devengar menos las cobranzas efectuadas. Entonces, en ese caso, ¿qué nos dice? Vamos a calcularlo con la tasa interna de retorno que se utilizó al momento de la medición inicial. ¿Sí? En el caso de moneda extranjera, van a ser los mismos cálculos que hicimos para los créditos en moneda, y todos estos cálculos yo los tengo que hacer en la moneda extranjera, ¿sí? Y los importes obtenidos los convierto al tipo de cambio de la fecha de cierre del ejercicio. ¿Estamos? Y los créditos no cancelables en moneda deben aplicarse las reglas de medición contable correspondientes a los bienes o servicios a recibir. ¿Sí? Hasta acá. Esta es la parte que más me interesa. ¿Por qué? Porque estamos en la materia de medición, ¿sí? De eso se trata nuestra materia. Entonces, hasta acá, ¿quedó claro cuáles son los criterios tanto de medición al inicio como de medición al cierre? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Acá me gustaría hacer la aclaración, mientras ustedes piensan y posiblemente van haciendo sus dudas, que el rubro crédito se trata de un rubro expuesto, es un rubro monetario, excepto aquellos créditos con cláusula de ajuste, ¿sí? Un crédito por venta común y corriente de un deudor, de un cliente común, es una partida expuesta, ¿sí? Es una partida monetaria. Por lo tanto, por el método indirecto, no debo reexpresarlo. Pero sí me genera un resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Veo que hay consultas en el chat. Sí, profe, no, te están respondiendo que te entienden. Brenda, Rodrigo sí se entendió, Franco se entendió, María Milagro, ¿qué es la tasa interna de retorno? Fíjate, para no complicarte, tampoco es la intención complicarte con esto, nada más que yo les quería traer lo mismo que dice la resolución técnica, para que ustedes después van a leerla. Yo me hago para arriba porque allá arriba la tengo a las RT mías, así que por eso hago para arriba, para que no vean que hay algo distinto, ¿sí? Pero fíjate qué te dice, la tasa al momento de la medición inicial. ¿Y cuál usamos al momento de la medición inicial? Esperen que era para el otro lado. Una tasa de interés que refleje el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la operación. ¿Sí?
Quédense con eso. Ya cuando lleguen a administración financiera el año que viene, ahí van a ver en detalle qué es la tasa interna de retorno, pero no es la intención que se compliquen con eso ahora. Exacto, eso le iba a decir yo a María Milagro. Cuando llegue a administración financiera, pregúntele a los profesores qué es la TIR. Exactamente. Que ya lo va a ver, casi la mitad de la materia, creo que es TIR y van a, así que no se preocupen que lo van a aprender. Bueno, entonces, si no hay más dudas, podemos avanzar. Sí, gracias, profe, dice María Milagro. Ahora bien, esperen que no puedo avanzar. No te dejan. No me deja. Es que es como que cuando aprieto otra cosa se sale de la diapositiva y cuando quiero pasar no está ahí. Vamos entonces. El tema que viene me da pie a... Hubo una pregunta en el chat de Machi Sí. que yo contesté, de Rodrigo, si no mal recuerdo, que preguntaba si previsión para créditos de dudoso cobro era lo mismo que previsión para créditos incobrables. Entonces yo le aclaré que con distinta denominación se trata de la misma cuenta regularizadora de activos que regulariza la cuenta principal, en este caso créditos por venta. Pero en general, esto me da pie para recomendarles a todos que se tienen que acostumbrar que en esta materia, por allí, más allá de la terminología utilizada para identificar una cuenta, por ahí pueden cambiar los términos, pero lo importante es que ustedes tengan claro que el concepto de esa cuenta es uno solo. Por ahí puede cambiar, te diré una palabra más, una palabra menos distinta, pero está bien la pregunta, Rodrigo, para que se saque la duda. A partir de ahora ya sabe que cuando hablamos de previsión para crédito de dudoso cobro, o decimos previsión para créditos incobrables, estamos diciendo, o para deudores incobrables, estamos diciendo lo mismo. ¿Por qué usamos la cuenta previsión para crédito de dudoso cobro y no previsión para deudores incobrables? Se los aclaró el contador Cibero la clase pasada. Si yo ya digo previsión para deudores incobrables, yo ya estoy diciendo que son deudores incobrables. Es una cuestión terminológica, nada más, ¿no? Yo ya estoy diciendo que son deudores incobrables. Entonces, si son deudores incobrables, ¿para qué los voy a previsionar si yo ya sé que son incobrables? Pasa a ser como que termina siendo una incoherencia decir previsión para deudores incobrables. Por eso la cátedra opta por denominarla previsión para crédito de dudoso cobro. Es yo lo que no sé si voy a cobrar, los previsiono. Pero si yo previsiono deudores incobrables, porque yo ya sé que son deudores incobrables, ¿para qué los previsiono? No tiene sentido. Por eso es una cuestión terminológica. Por supuesto que no está mal ninguna de las dos. Ustedes capaz que, yo creo que esto sí lo vieron en contabilidad 1, posiblemente es con la cuenta que vienen de contabilidad 1, y no está mal, ¿sí? Pero es una cuestión terminológica. Exactamente. Esto da pie también para señalarles que nuestra materia, contabilidad, es una materia que evoluciona permanentemente. Y este es un ejemplo más, al igual que ya lo aclaramos en el caso anterior, cuando el contador Cibero cerró el práctico de caja y banco. Vean cómo en el tiempo vamos evolucionando, pero para mejorar. Eso que acaba de explicar, si bien una cuestión semántica, lo que dijo la contadora Gavín, lo importante que ella resaltó es que ¿por qué la cátedra adopta esta denominación? Porque nos parece más adecuada. Digamos que antes, cuando nosotros nos referíamos a la previsión para deudores incobrables, era como que estamos suponiendo hoy que sí va a haber deudores incobrables. En definitiva, es una contingencia. Como es una contingencia, no sabemos si va a pasar o no va a pasar. De allí que uno sigue evolucionando, digo, nosotros, los autores, la doctrina, los colegas que escriben los libros, nos dicen, no, en este caso es mejor denominarlo previsión para créditos de dudoso cobro, porque eso es lo que estamos definiendo hoy. Hoy son de dudoso cobro. Que después terminen o no siendo incobrables, la contingencia lo dirá, porque es un hecho altamente probable que nosotros, por eso en contabilidad, usamos esta herramienta para evaluar. Pero en definitiva todo tiene una explicación. La explicación en definitiva, la moraleja que le quería dejar es que todo lo que vamos cambiando es como que se va adecuando y terminamos usando el último grito de la moda. Cuando hace rato alguien preguntaba en la vida profesional qué pasa si se produce la omisión, cuál criterio usamos, dijimos, bueno, usemos siempre mejor. El último, generalmente, siempre viene más adecuado a las circunstancias. En este caso nos vamos a acostumbrar a usar previsión para créditos de dudoso cobro, entonces. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, para las dudas que les puedan haber surgido por la cuestión semántica, vamos a pasar a explicar qué es la previsión para crédito de dudoso cobro.
se constituye para absorber los posibles incobrables contenidos en el saldo de créditos por venta al cierre del ejercicio, por lo que surge la necesidad de utilizar cuentas regularizadoras para aquellos que potencialmente pueden no cobrarse, de manera que al cierre del ejercicio se muestra el total de las cuentas a cobrar regularizadas por la previsión de incobrabilidad. ¿Qué significa todo esto? Yo voy a tener el saldo de mis créditos por venta al cierre del ejercicio. Para medirlo como corresponde, para que esté valuado de manera correcta, yo necesito que no tenga incluido la porción que yo estimo que no voy a cobrar el ejercicio que viene, ¿sí? Si yo tengo 200 pesos de créditos por venta, pero yo estimo que 50 pesos no me va a pagar, por X motivos, ya vamos a ver cuáles son las causales por las cuales yo puedo llegar a pensar que no me van a pagar ese crédito. Si yo ya estoy sabiendo que es altamente probable que no me lo paguen, si yo le pongo el saldo de créditos por venta completo, ¿qué va a estar pasando? Y ese activo va a estar sobrevaluado, ¿sí? No va a estar medido de manera correcta. Entonces ahí es cuando surge la previsión para créditos de dudoso cobro. Yo no puedo eliminarlo, todavía no, porque capaz que me paga. Yo estoy diciendo, bueno, capaz que no me paga, pero capaz que me paga. Por eso es una contingencia, como bien les dijo el contador Mariscal, ¿sí? Entonces, por eso se crea la previsión, que es una cuenta regularizadora del activo, que va neteando al rubro créditos por venta. ¿Para qué? Para que el saldo me quede como corresponde, ¿sí? Neto de los presuntos incobrables, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo calculo esa previsión? Existen dos métodos para el cálculo de la previsión. Un método estadístico, que consiste en aplicar un porcentaje promedio de incobrabilidad de los años anteriores sobre las cuentas por cobrar, ¿sí? Y un analítico, que es analizar cada caso en particular en función de la antigüedad y condición del crédito. Avancemos, que acá está más detallado esta parte. Vamos a ver primero el método analítico. ¿En qué consiste el método analítico? Yo voy a analizar cuenta por cuenta, es decir, deudor por deudor, ¿sí? Obviamente que este método analítico se va a utilizar en aquellas empresas que tienen pocos clientes, ¿sí? Ocurre mucho de empresas que capaz que trabajan con 2 o 3 empresas y tienen únicamente esos clientes. Entonces, en ese caso, conviene la aplicación del método analítico, en donde se va a analizar uno por uno, cuenta por cuenta. ¿Y cuáles son las situaciones que pueden dar lugar a la constitución de una previsión? Por supuesto que esto no es algo taxativo, es una forma son ejemplos que le traemos para que ustedes vean en qué casos se puede dar lugar a la constitución de la previsión, pero no significa que no puedan existir otras, ¿sí? La desaparición momentánea del cliente, yo no lo encuentro, lo llamo para cobrarle su crédito y no aparece, y no me atiende, y entonces me da lugar a la constitución de la previsión, pues yo digo, che, y si este no aparece más, no me va a pagar nunca, pero capaz que aparece. Bueno, entonces ahí me da lugar a la constitución de la previsión, ¿sí? El ejemplo de la vida real de hoy sería que ese cliente, en el contexto de pandemia, fue internado por COVID y yo no sé si sale o no sale. Y es altamente probable que no salga. Entonces, bueno, es un motivo más que me hace presumir esta contingencia. La contingencia por ahí capaz que se lo dijo, pero para que les quede claro, ya lo vamos a ver más adelante también, en teoría, como le dice la contadora Bin, vayan a escuchar la clase del contador Galdeano que da el marco general. Una contingencia es un hecho futuro incierto. Así de sencillo como debe tener la idea usted. Un hecho futuro e incierto. Nosotros en contabilidad decimos que hay que tratarla cuando cumple ciertos requisitos. Los requisitos básicamente son que sea altamente probable, o sea que es mucha la posibilidad de que suceda, que sea cuantificable, es decir, la vamos a poder medir, la vamos a poder cuantificar, le vamos a asignar un valor, ¿sí? Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo, pero sigamos con los ejemplos. Sí. Sí, Lucas. Bueno, mira, hay todo un trasfondo. Yo no lo quería distraer ahora de los ejemplos, pero al final de este tema yo quería hacer esa conclusión.
Ya que hizo la pregunta Luca, ustedes se estarán preguntando, ¿y para qué usan esto? ¿Para qué nos complicamos tanto? ¿Por qué no esperamos que realmente se produzca el incobrable y lo registramos allí? Ustedes tienen que meterse en la cabeza de que la contabilidad tiene que siempre respetar un principio básico que por muy viejo que sea no pierde vigencia. ¿A qué principio me refiero de contabilidad? El principio de aproximación a la realidad. ¿Qué significa eso? El principio de aproximación a la realidad significa que ustedes deben informar lo más aproximadamente posible la información contable al día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque yo ya lo dije, creo, en mi clase inicial, la contabilidad no es una ciencia exacta. Acá nada es exacto. Todo es estimado, aproximado. Bueno, eso le estamos enseñando, cómo evaluar, cómo medir lo más aproximadamente posible. Numéricamente es un cálculo exacto, pero digo, como ciencia no es exacta como matemática, donde 2 más 2 siempre es 4. Acá en contabilidad capaz que 2 más 2 puede ser 3, 5 o 4. Depende del criterio profesional, prima mucho acá. Por supuesto, ese criterio profesional tiene que estar sustentado por normas contables, que son las que nos rigen de manera obligatoria en profesión. Entonces, primera cuestión, ¿cuál es el motivo, la razón de ser de la existencia de esta contingencia llamada previsión para crédito dudoso cobro? Nosotros debemos determinar un resultado. Para que ese resultado del ejercicio sea ganancia o pérdida de una empresa, sea lo más aproximadamente posible cercano a la realidad, al 31 de diciembre, por ejemplo, si es la fecha de cierre, yo debo considerar una porción del resultado que va a ser pérdida. Se va a concretar en el futuro, pero yo hoy la puedo determinar, y la contabilidad como herramienta lo que me da cuando me permite utilizar esta previsión para crédito de uso cobra es, y bueno, usted haga una estimación, y hoy, en este ejercicio que está cerrando, por ejemplo, si va a ser el X3, ya mande al resultado, es decir, mande a pérdida lo que usted sabe que inevitablemente va a suceder el año que viene. Porque esa pérdida va a tener que impactar en este ejercicio, porque la venta a crédito se inició en este ejercicio. El crédito se generó en este ejercicio. La contingencia se produce en el próximo, pero no por eso debe ser un resultado del ejercicio siguiente X4, sino debe ser reconocida en este ejercicio X3. Correlación entre ingresos y egresos, entre ganancias y pérdidas, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? En definitiva, es la imputación del resultado. ¿Se acuerdan de los modelos cuando veíamos los primeros prácticos? ¿Qué trataba un modelo, qué trataba otro? Bueno, tiene que ver con eso. Espero que le haya aclarado un poquito a Lucas. Si no le aclaró del todo, ya vamos a ir aclarando en el transcurso. Así la dejamos a la profesora que avance con los ejemplos. Bien. Bueno, entonces, sigamos con los ejemplos. Dijimos la desaparición momentánea del cliente, deudores morosos, por ejemplo, un crédito, supongamos que la fecha de cierre de ejercicio es diciembre, y resulta que este crédito que yo tengo me lo deberían haber pagado el 31 de octubre, che, y todavía no me lo pagan. No desapareció porque me atiende el teléfono, pero me bicicletea todos los días. Bueno, ya está en una situación de morosidad porque ya venció su crédito y todavía no me pagó. ¿Qué otra cosa puede dar lugar a la constitución de la previsión? El inicio de acciones legales, porque puede ocurrir que con las acciones legales terminen diciéndome que no lo voy a cobrar al crédito, por lo tanto lo previsiono, y también la cesación de pago. Por supuesto, la cesación de pago de parte del cliente, ¿no? Entra en un estado de cesación de pago que puede derivar en una quiebra, por ejemplo. Bueno, en ese caso también me va a dar lugar a la constitución de la previsión. Entonces, eso en el método analítico. ¿Por qué yo voy a tener en cuenta todo esto? Porque yo tengo que analizar cuenta por cuenta y voy a decidir en función de las particularidades de cada cliente si corresponde o no la constitución de la previsión de ese crédito puntual. En cambio, en el método estadístico, ¿se acuerdan que dijimos que es aplicar un porcentaje de la incobrabilidad sobre el total de créditos? ¿Qué es lo que se hace? Nos fijamos para atrás, nos fijamos los ejercicios anteriores. En este ejemplo, son 3, pero pueden ser más o menos, ¿sí? No hay problema con eso. Pero ¿qué me fijo yo? La incobrabilidad real que yo tuve los ejercicios pasados, ¿sí? Sobre el total de créditos. Entonces yo me voy a fijar, si yo tenía un total de créditos promedio, ¿no? La suma de los tres ejercicios, tenía un total de créditos de 500 pesos y la incobrabilidad fue de 50 pesos, entonces ahí la incobrabilidad es real, ¿no? O sea, que pasó el tiempo y yo terminé diciendo, bueno, los incobrables de este ejercicio son estos, porque ya pasó, ya tengo esa información. Entonces, en función de eso, calculo un porcentaje
que después se lo voy a aplicar sobre el saldo de créditos por venta, por ejemplo, en el ejercicio X4 sería en este caso, ¿sí? Cuando yo estoy cerrando X4, lo calculo en función a los 3 ejercicios que ya pasaron y le aplico el porcentaje que me dé acá, ¿sí? Que eso justamente en el primer caso del trabajo práctico está calculado de esa manera, que no creo que lleguemos a verlo hoy, porque nos quedan 10 minutos, pero ya lo vamos a ver en la clase del martes. Sigamos. Ahora bien, yo ya hice la previsión para crédito de dudoso cobro. Ahora, ¿qué hacemos cuando se concreta la incobrabilidad? ¿Sí? Yo cerré el ejercicio, ya constituí mi previsión, ya sé cómo constituirla, si es por el método analítico, si es por el método estadístico. Ahora empieza a avanzar el ejercicio y se concreta la incobrabilidad de uno de esos créditos. ¿Qué hacemos? Debe cancelarse esta previsión, dado que el hecho incierto que ya ha ocurrido, debitando la cuenta, previsión para créditos de dudoso cobro, dice, está mal escrito, pero léase cobro, y acreditando la cuenta a cobrar que corresponda. ¿Sí? Ya vamos a ver, o sea, no se estresen acá si no les queda claro, porque ya vamos a ver ejemplos de esto y vamos a ver el trabajo práctico. Mi idea era darlo todo el mismo día, por eso no les puse ahí un asiento a modo de ejemplo. ¿Sí? Pero ¿cómo sería? Yo cuando constituyo la previsión, va a ser deudores incobrables, una cuenta de pérdida, a previsión para crédito de dudoso cobro. Listo, me queda constituida. Al cierre del ejercicio, la cuenta previsión para crédito de dudoso cobro tiene saldo. Arranca el nuevo ejercicio, ¿sí? Y empiezo a utilizarlo. Cuando se concreta la incobrabilidad, por ejemplo, porque se murió el pobre deudor que decía el contador Mariscal que estaba en terapia, se muere, entonces yo ahí se concretó la incobrabilidad. Yo no lo voy a cobrar a ese crédito, entonces, ¿qué hago? Debito la cuenta previsión para crédito de dudoso cobro y acredito la cuenta a cobrar que corresponda. Por ejemplo, deudores morosos, si es que estaba catalogado como un deudor moroso. ¿Sí? Entonces, es fácil. Cuando se crea, deudores incobrables a previsión para crédito de dudoso cobro. Cuando se utiliza, va a ser previsión para crédito de dudoso cobro, voy cancelando esa previsión que yo había creado, por eso la debito, y le doy de baja a la cuenta de crédito donde estaba incluido ese deudor por el cual se produjo la incobrabilidad. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuáles son las situaciones que dan lugar a la baja de la previsión. O sea, cuando yo voy a decir, bueno, sí, se concretó la incobrabilidad. ¿Cuáles son las situaciones en las que yo puedo decir eso? La desaparición definitiva del deudor, acuérdense que para la Constitución era una desaparición momentánea, ¿sí? Ahora es desaparición definitiva. Se fugó a las Islas Caimán, desapareció. Era un chanta y se fue del país, ¿sí? La quiebra, cuando la empresa está en quiebra, quitas concursales, ¿a qué se refieren las quitas concursales? Hay un proceso que es anterior a la quiebra, que puede ocurrir también en la quiebra, ¿no? Pero se lo explico así, básico, fácil, ya lo van a ver en derecho concursal, cuando lleguen al cuarto año, se lo explico simple para que lo entiendan. Cuando un deudor entra en un proceso concursal, se hacen acuerdos de quitas con los acreedores, ¿sí? Por ejemplo, se dice, bueno, se va a hacer una quita del 60%. Entonces, en definitiva, cuando esto ocurre, me van a pagar, en lugar de pagarme el total del crédito, me van a pagar únicamente el 40%, porque se hizo una quita del 60%, ¿sí? Entonces, yo ya ahí tengo que dar de baja la previsión por ese porcentaje que ya sé que no me van a pagar. Y ya fue un acuerdo que se hizo en medio del proceso concursal, por lo tanto, nunca me lo van a pagar, ¿sí? Entonces ya está, es un incobrable, un crédito que no lo voy a recuperar nunca. Por lo tanto, tengo que dar de baja la previsión. Y otra causa puede ser la muerte del deudor, que puede estar muy de la manito con la desaparición definitiva del deudor, ¿sí? Porque en definitiva la muerte también es la desaparición. Entonces, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Ahora, cuando llegue el cierre del ejercicio, con la previsión pueden ocurrir 3 cosas. Que yo la haya calculado bien a la previsión, que yo previsione 100 pesos y justo mis incobrables fueron 100 pesos, que eso ocurre más normalmente cuando se aplica el método analítico. Con el método estadístico, la verdad, es bastante fácil errarle, que no sea perfecto, ¿sí? Que tenga
una pequeña diferencia, porque lo estoy haciendo en base a una estadística de los años anteriores. Puede pasar que ocurra de vuelta lo mismo, pero poco probable que sea exactamente igual. Entonces, pero por lo general anda bastante cerquita, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando no la calculé bien? Puede ocurrir que esta previsión haya sido calculada en exceso, o puede ser que haya sido calculada en defecto, o sea, que la calculé de más o de menos, ¿sí? En esos casos, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar la cuenta área. ¿Se acuerdan qué era área? Ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Y vamos a refrescarles un poquitito la memoria. ¿En qué caso se utiliza la cuenta área? Nos dice la resolución técnica que se practicará con motivo de corrección de errores u omisiones en la medición de los resultados informados en estados contables de ejercicios anteriores, o por la aplicación de una norma de medición contable distinta a la utilizada en el ejercicio anterior. ¿En cuál caso estamos? Si la previsión fue calculada en exceso o en defecto. Estamos en presencia de una corrección de errores u omisiones en la medición de los resultados. ¿Por qué? Y porque en realidad yo me equivoqué en la estimación que hice. Yo la calculé de más o de menos. Entonces, ¿qué pasó? Yo en el ejercicio pasado mandé a deudores incobrables al resultado como una cuenta de pérdida un monto más grande o más chico del que debería haber mandado. Por lo tanto, esa previsión calculada en exceso o en defecto tiene que ser corregido el resultado del ejercicio anterior. Por eso voy a utilizar la cuenta área. Y con eso, esa era la introducción teórica que les traje para poder desarrollar el primer trabajo práctico, que justamente es de previsión, pero nos quedan 6 minutos, así que lo aprovechemos para sacar todas las dudas que les pueda haber quedado. Primera consulta en el chat, Machi. La verdad que bien, entiendo también que esta introducción teórica, porque es el primer tema que se va a materializar en la aplicación práctica. Estaba repasando el cronograma, ya como para ir haciendo el cierre, les respondemos enseguida a Lucas. Recuerden que, un comentario breve, el parcial de la promoción, el primer parcial teórico, ya pasó el día martes 20, rindieron 323 alumnos, aprobaron 205, un buen porcentaje, un 64% aprobó y sigue en carrera para la promoción. A los que no pudieron aprobar el parcial teórico, quiere decir que están fuera de la promoción, pero no bajen los brazos y empiecen a pelear por la regularidad, que tampoco es sencilla. A propósito de eso, el parcial ya saben que es el 8, y nosotros estamos bien porque si bien la teoría se pudo diferir un poco, se tuvo que diferir a raíz de la toma del parcial, recién ustedes hoy van a ver el tema de caja y banco, que nosotros hoy cerramos acá en clase práctica. En teoría, digo, esta tarde a las 6 con la profesora Galdeano van a ver el tema de caja y banco. Y recién el jueves van a ver créditos. O sea, esta introducción que está haciendo la contadora les viene bien porque el jueves nosotros nos vamos a reencontrar a las 8 ya para, el martes, la próxima clase nos vamos a reencontrar para iniciar la parte práctica. Pero ese día, recién a la tarde, la profesora Galdeano va a abordar el tema de créditos. Como en la clase siguiente va a abordar inversiones, que es el último tema que nosotros tenemos que ver hasta en la aplicación práctica para el parcial. Y ahí ya nos ponemos a tono con la teoría, porque ahí como para créditos están previstas más clases, ahí ya la teoría nos alcanza y nos pasa. Bueno, así acá que este problema no va a volver a pasar. Las preguntas del chat, para dejarlas respondidas, dice Lucas, ¿puede ser que la previsión bien calculada sea, ejemplo, 10 e incobrables 11 y la diferencia sería un resultado? Bueno, es una pregunta concreta sobre un caso práctico, concreto, real. Efectivamente, Lucas, cuando la profesora ahí en la introducción teórica se refería a que cuando uno hace la constitución de la previsión está haciendo una estimación. Eso después seguramente va a sufrir variaciones en más o en menos. En el ejemplo que vos estás dando, él dice, Lucas, que constituye la previsión por 10 y el año siguiente efectivamente los incobrables se producen por 11. Entonces allí se produjo una previsión calculada en defecto. Yo la calculé de menos. Por supuesto que hay que hacer el ajuste. Siempre, digamos, se va a producir el resultado final, en este caso, por el incobrable real. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo cuando constituí la previsión dije deudores incobrables a previsión para crédito de dudoso cobro por 10, ahí mandé a pérdida, o sea, el resultado 10.
pero cuando realmente se produce en 11, aparece un peso más del resultado. Esa es la diferencia a la que se refiere Luca. Espero que le haya aclarado. Y la otra pregunta de Brenda dice, sí, resultado negativo en este caso. Bueno, en realidad está contestando a su compañero Lucas Brenda, muy bien, por supuesto, el incobrable siempre nos produce un resultado negativo, porque usaría la previsión y el resto sería deudor incobrable un peso. Bueno, en Ojo este caso, ahí, ¿no? está adelantándose, digamos, a lo que va a ser la solución del trabajo práctico que vamos a ver en la próxima clase, porque hay que verlo en el caso concreto y ver qué cuentas se utilizan. Por ahí no es siempre como dice, la primera parte de la respuesta de Brenda está bien, va a terminar sí impactando como un mayor resultado negativo por un peso, pero cuidado con las cuentas porque llegado el momento hay que ver cuál es la cuenta donde estaba el incobrable que generó para darla de baja, y como contrapartida, bueno, tendríamos que ver los números de cada caso. ¿Y qué más me decían en el chat? A ver, nos No, ahí decían... piden que comparta de nuevo, que le faltaron copiar las 3 primeras diapositivas. Ah, Igual, pero... chicos, esto es copiado y pegado de la resolución técnica, la definición. Claro. La segunda es una clasificación que la pueden encontrar en la bibliografía, y de todas formas yo se lo robé a la contadora Galdiano Bueno, eso le iba a de su decir. PPT, así que después lo van a tener. Eso le iba a decir, yo me estaba viendo la hora que ya se termina, adelantando a ver si era otra consulta para responderla, pero ya le explico la contadora de la Filmina, la voy a ver de nuevo. Pero Sí, Marco. volviendo al caso, sí, a ver, ¿hay otra consulta? Sí, Yo tengo una Marco. duda, pero eso era una situación del día a día, digamos. Supongamos que, bueno, generalmente los bancos, a la hora de otorgar créditos o préstamos, le piden al que va a recibir el crédito una fuente que justifique que va a pagar con el paso del tiempo el crédito, ¿no? ¿Qué pasa si cuando recibe el crédito, la fuente de ingreso que el deudor presentó era un negocio, una empresa suya con tantos ingresos que puede cubrir el crédito? ¿Qué pasa si esa empresa cierra por motivos como la pandemia, por fase 1, por ejemplo? ¿Eso sería motivo para una previsión? Bueno, a ver, motivos para hacer la constitución de una previsión son muchos. La profesora dio muchos ejemplos. Yo lo que acotaba en esta situación especial de pandemia, que hay que estar más atento y hay que tener mucho más cuidado, porque seguramente, dependiendo del rubro de actividad que tenga, ¿no es cierto?, mi cliente, del que tengo yo también como empresa, probablemente sean mayores las previsiones que haya que calcular en estas épocas de pandemia. Eso que está planteando en un caso real que puede suceder, seguramente al banco le hará tomar precauciones en ese sentido para calcular, digamos, en mayor cuantía. Yo en una empresa tendría que optar por eso. Si yo uso el método estadístico, así como le explicó la contadora, y decía que en base a las estadísticas reales, a lo mejor mi empresa viene teniendo un 3% de incobrables año a año, o en los últimos 3 o en los últimos 5 años, un promedio de 3%, de repente ahora con la pandemia, analizando este contexto, que muchos de mis clientes puedan cerrar, como dice el alumno Marco, ahí plantea un caso de la vida real de hoy, yo debería tomar la precaución y decir, bueno, en vez de un 3%, que es lo que marcaba la realidad en situaciones normales, hoy con situación de pandemia voy a usar el doble, por ejemplo el 6%. Y a lo mejor no me estaría equivocando, y aún así capaz que me quedo corto. Pero bueno, son cuestiones de la vida real que uno, digamos, como asesor tiene que irlas evaluando. Por supuesto, no puede desconocer el contexto donde está funcionando la empresa. Para que no se vaya equivocada la alumna Brenda, que es la que amablemente le contestó a Lucas. Sí, el resultado negativo, en este caso la diferencia, pero cuidado Brenda, no utilizamos la cuenta deudores incobrables en el ejercicio X2. Cuando yo constituí la previsión en el X1, diciendo deudores incobrables 10 a previsión para crédito dudoso cobro para 10, ahí mandé el resultado al X1 por 10. Pero ¿qué sucede? El ejemplo que está dando Lucas dice que en el X2 se producen incobrables realmente por 11. Es decir, me quedé corto con el cálculo. Ese peso de diferencia, ¿yo cómo va a ser el asiento? Voy a tener que cancelar la previsión para crédito dudoso cobro por 10 que la tenía con saldo acreedor, la debito por los 10. Lógicamente se cancela porque es todo lo que yo constituí como previsión. Supongamos que estaba en moroso, el incobrable que se generó, a deudor en moroso 11. ¿Y a dónde va el peso de diferencia?
voy a tener que debitar una cuenta, pero no se llama, cuidado, no se llama deuda vinculada. ¿Sería la cuenta área? Se llama exactamente. Profe. Resultado de ejercicios anteriores por previsión calculada en defecto, porque yo debo mandar al resultado del X1, que es donde se generó la venta, Sí. donde se generó el crédito que termina siendo incobrable en el X2. Si lo mando de Profe. deuda incobrable, lo estaría impactando en el resultado del X2 y eso está pésimo, sería un pecado mortal. Bueno, este y muchos ejemplos más los vamos a ver en la clase práctica para que no le queden las dudas. Sí, no sé quién estaba. A mí me quedó esa duda porque en Conta 1 nos enseñaron así, por eso debe ser que Brenda me respondió de esa manera. Y me quedó Bueno. siempre la duda de eso. Bueno, para que vean, se confirma una vez más lo que yo les decía, de que acá en contabilidad evolucionamos en el día a día y en el año a año. Lo que ustedes pueden haber visto en contabilidad 1, nosotros acá de manera más depurada, porque la verdad que acá en contabilidad 2 empezamos a hilar fino nosotros en contabilidad. Toda la contabilidad básica que ustedes aprendieron en el colegio y hasta el año pasado probablemente acá mismo en la facultad, en introducción a la contabilidad, en contabilidad, van a ver cómo va cambiando la cosa a medida que vamos fundamentando con nueva doctrina, con nueva teoría, con nuevo marco normativo y con nueva, en definitiva, nuevo modelo de lo que estamos aprendiendo acá en Contabilidad 2 para la medición y la evaluación. ¿Se dan cuenta? Así que bueno, no se queden siempre con la última versión. Vengan siguiendo el día a día porque así van a llegar bien al parcial. Ya estamos medio excedidos con 3 minutos. Estamos excedidos de tiempo, así que cualquier duda, chicos, de todas formas vamos a hacer el trabajo práctico de la previsión el martes, así que ahí van a terminar de entender y se van a sacar todas las dudas que tengan. Exacto, si tienen tiempo el fin de semana de ir a leer la resolución, a leer algún apunte, probablemente vengan con más dudas. Entonces la contadora Gavina, antes de iniciar la clase el martes, les destina 10 minutitos nada más de consulta, para ir derecho al práctico, ¿no? Porque esto que le dio ya es bastante útil. Así que buen fin de semana, hasta el martes. Martes. Chau, chicos, buen fin de. Un gusto. Chao, chao. Chau.